Hola, buenos días para todos. Estamos ya listos para iniciar nuestra segunda sesión del día de hoy, pero vamos a darles unos 2 o 3 minutos a que el resto de los participantes puedan entrar y podamos avanzar. Entonces vamos a esperar unos 2 minutos. Gracias. Bueno, ya han ido entrando. Vamos a esperar un segundo. Bueno, yo creo que voy a ir dando inicio a la presentación mientras se siguen sumando más participantes. Pues quiero darles la bienvenida a todos al Congreso de Esmeralda, un legado de esperanza. Es un placer tenerlos con nosotros en esta fecha tan especial. Somos Mubri Colombia y con mucho orgullo hemos organizado estos webinars con todo nuestro cariño para que los aprovechemos al máximo, seguir aprendiendo y así poder desarrollar nuevas ideas. Mi nombre es Adriana Batlici, soy joyera, gemóloga especializada en diamantes. Soy asociada de Mubri Colombia y voy a ser su moderadora en la charla de hoy. Hoy me está acompañando como comoderadora Piedad desde la ciudad de Ibagué. También es asociada a Mubri Colombia, diseñadora de joyas y joyera. Eh, y les te doy la bienvenida, Piedad, a acompañarnos en este espacio. Gracias. Queremos invitarlos también a que puedan participar y entrar a nuestra página web mubricolombia.com, donde podrán encontrar muchas hermosas joyas de nuestras muestra virtual, donde se están exhibiendo joyas de nuestros asociados, en donde la piedra principal ha sido la esmeralda, como la protagonista de la muestra virtual. Y también pueden apreciar este hermoso trabajo a través de nuestro Instagram, que es @mubricolombia, y conocer mucho más de nosotros. Los queremos invitar también a que vayan a la página web de Mubri Internacional, es www.mubri.com. Esta página está siendo reinaugurada. Ahí van a encontrar una nueva imagen, nueva información, nuevas cosas para todos nosotros, en donde pueden conocer acerca de la asociación, de la misión, la visión y en los eventos donde podrán participar todos. Y si quieren unirse a nuestra asociación, pues bienvenidos. A través de esa página lo pueden averiguar por mayor información. Pues para no quitarle más tiempo, quiero presentar a la persona del día de hoy. Estoy súper emocionada de poder invitar a Luis Gabriel Angarita. Él va a ser la persona que nos va a estar liderando en esta charla. Él es el gerente general del CDTEC, que es el laboratorio más importante que tenemos en Colombia de esmeraldas, y pues va a hablarnos acerca de la determinación del origen geográfico de las esmeraldas, una labor en evolución. Entonces estoy muy contenta pues por escuchar esta nueva información. Los invito a que si tienen alguna inquietud en la parte de abajo, en preguntas y respuestas, hagan todas las inquietudes que tengan para Luis Gabriel, para que al final Piedad las pueda presentar. Entonces, sin más preámbulos, Luis Gabriel, te dejo todo el espacio y todo el tiempo para ti. Muchas gracias por este tiempo que nos estás regalando el día de hoy.
Muchísimas gracias, Adriana. Voy a usar el micrófono, entonces no va a tener audio mientras que estoy hablando. Si alguien necesita, pues me escriben por el chat o algún miembro de mi equipo. Muchas gracias a Muri Colombia, Adriana, la moderadora. Estoy nuevamente desde el CDTEC con mi equipo de trabajo. Ayer conocieron al gemólogo y al geólogo. Hoy estoy aquí con el químico a mi derecha, a la izquierda de ustedes, y con el otro geólogo del equipo que hace parte del equipo de investigación, y ellos van a ir trabajando mientras que nosotros vamos accediendo a la charla. Entonces voy a arrancar nuevamente. Para los que no estuvieron ayer, voy a arrancar presentando el CDTEC. ¿Qué es el CDTEC? El CDTEC es el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, una institución sin ánimo de lucro que se creó hace más o menos unos 13 años con el propósito fundamental de generar conocimiento, generar investigación y herramientas tecnológicas enfocadas a mejorar la industria de la esmeralda. Nuestros fundadores fueron en su momento ProExport, lo que hoy es ProColombia, el Ingiominas, lo que se convirtió con el tiempo en el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Minería, y finalmente el SENA, por parte del gobierno y por parte del sector privado, las asociaciones que componen. ¿No me están viendo? Sí, sí, señor. Te estamos viendo a ti, pero no la pantalla aún. Dame un segundito. ¿Me confirman ahí sí me están viendo? A ti. Dame un segundo porque entonces no estoy comprendiendo la pantalla. Espérame un segundo y yo reviso acá. Dame un segundo, la comparto aquí. Creo que ya. Listo, Ahora listo. sí, Listo. sí, señor. Listo. Perfecto. Listo. La tecnología es buena cuando funciona. Así es, pero ya nos funcionó, gracias a Dios. Listo. Ok, entonces voy a seguir. No se han perdido mucho. Estaba contando más o menos qué es el CDT, una institución que se formó hace tantos años por 3 instituciones del Estado y las asociaciones que integran la cadena productiva de la Esmeralda Colombiana. APRECOL, la Asociación de Mineros; Asocoesmeral, la Asociación de Comerciantes Locales; ACODES, que es la Asociación de Exportadores; y Fede Esmeraldas. Antes de proseguir, pues les voy a contar un poquito quién soy yo. Yo fui presidente de ACODES por 9 años, terminé en el 2017 y asumí la dirección del CDTEC desde 2017 hasta la fecha. Soy también miembro de junta directiva de la Asociación Internacional de Piedras de Color, nombrado recientemente y gracias a Muri, embajador de Muri Colombia, y he escrito artículos y he hecho diferentes cosas en el sector de la gemología. Les quiero contar un poquito nosotros también qué hacemos antes de arrancar. Nosotros generamos reportes gemológicos, que son herramientas, como vamos a ver durante la charla, que les van a proporcionar a ustedes herramientas para generar confianza en el consumidor. Lo hacemos usando equipos de última generación, de última tecnología. Más o menos en el CDTEC, en equipos y en capital humano, se ha invertido unos $2 millones. Nosotros también hacemos una cosa muy importante, es que generamos conocimiento y hacemos capacitaciones enfocadas a desarrollar las habilidades y los conocimientos de los joyeros y todo el sector interesado en el tema de esmeraldas. Nuestras capacitaciones son y están enfocadas y orientadas a capacitar a la gente en el tema de la esmeralda, no solo desde el punto de vista teórico, sino práctico. En este orden de ideas, el CDTEC está generando un programa de capacitación que se llama Graduador de Esmeraldas, que va en 3 o 4 niveles. Lo tenemos proyectado a 4, pero hasta ahora tenemos 3. Vamos a desarrollar primero los primeros niveles, varios cursos de nivel 1 para empezar a escalarlo hasta nivel 3 o 4. Y finalmente, pues nosotros también prestamos servicios en las áreas de geología y hacemos turismo científico. Entonces, los que no conocen las esmeraldas y tengan ganas de conocer cómo es una mina de esmeraldas, pues nos pueden acompañar en algunos de esos recorridos. Y al final les vamos a dejar la información para que ustedes pues puedan contactarnos. Los quiero invitar también a que lean los últimos artículos que hemos sacado en la revista Gems and Gemology, donde publicamos buscamos proyectar y escribir artículos para que la gente conozca un poco más sobre las esmeraldas. Tenemos en este momento 2 muy interesantes que pueden ver ahí sobre inclusiones en esmeraldas. Ahora sí, pues vamos a arrancar. La determinación de origen. ¿Qué es eso de determinar un origen y para qué sirve? Cuando
cuando nosotros empezamos a mirar, digamos, ayer cuando hablábamos del tema de la historia, pues vemos, y lo que decía Jesús, hay diferentes tipos de esmeraldas de diferentes partes del mundo. Y nos pasa un poco esto, que vemos que hay algo raro, pero no podemos decir qué es y hasta cierto punto no podemos definir cómo. Entonces lo que hacemos nosotros para evitarnos eso es tratar de mirar cuál es el ADN de cada esmeralda, cómo poder determinar cuáles son sus ancestros, de dónde viene. Y eso lo hacemos igual que como hace un médico cuando hace un análisis de ADN con equipos especializados y capital humano que entienda cuál es su labor. Entonces, cuando empezamos a hablar del tema de origen, pues surgen muchísimas palabras y muchísimas palabras que son muy parecidas. Pero es importante entender cuál es la diferencia entre una y otra palabra. Entonces, vamos a dividir esas palabras en dos grupos. El primer grupo tiene que ver con los jurídicos, con los aspectos normativos, y lo segundo, vamos a hablar de los aspectos más técnicos. Entonces, si ustedes ven la columna de la izquierda, son todos los aspectos normativos o todos los aspectos legales, mientras que la columna de la derecha está más relacionada con los aspectos técnicos o científicos que hacemos nosotros. Vamos a arrancar por qué es procedencia desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. Es cuál es el país del cual llegó un producto. Entonces, cuando estamos hablando de procedencia, por ejemplo, una esmeralda, entonces decimos si esa esmeralda provino, por ejemplo, de Brasil o de legales cuando estamos haciendo una exportación. Cuando hablamos de certificado de origen, y esto hay que tenerlo y quiero dejarlo claro para la gente que no es de Colombia, el certificado de origen es un término legal que se usa en Colombia para la adquisición de esmeraldas de una manera legal. ¿Qué dice la ley? La ley dice que en Colombia solo se pueden adquirir esmeraldas de dos fuentes. Una mina en etapa de explotación y con un programa arequero, es decir, de un minero tradicional. Ellos, cuando ustedes van y les compran, digamos, cuando le hacen esa primera compra, que son las primeras compras, ellos emiten un documento que se llama un certificado de origen. Ese certificado de origen es independiente de los reportes gemológicos que ahorita vamos a ver y de cualquier otro documento de la factura. Entonces, la factura tiene que ir acompañada de un certificado de origen y eso es lo que estamos hablando cuando decimos certificado de origen. Es una manera como el gobierno tiene una trazabilidad sí, como la institucionalidad del Estado puede certificar o puede tener certeza sobre la procedencia legal de un mineral. Ese certificado de origen funciona para esmeraldas y funciona para todos los otros minerales, es decir, oro, plata, cualquier otro mineral o cualquier otra piedra que se produzca en el país, en teoría debería tener un certificado de origen. Y por último, cuando hablamos de denominación de origen, que es algo de lo que venía hablando Jesús, estamos hablando es de una indicación geográfica que se utiliza para designar un producto que es originario de esa región, pero que tiene unas calidades y una reputación que le hacen característica y que las diferencian de las demás y que el Estado busca proteger. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos el queso paipa. El queso paipa tiene que primero ser producido en esa región de Boyacá y segundo tiene que tener unas condiciones de producción, unas condiciones de salubridad. Lo mismo pasa con el sombrero volteado, lo mismo pasa con la champaña. Si se produce en ciertas partes se puede llamar champaña, si se produce en otras no. Y en este caso, como decía Jesús, se está buscando que la esmeralda colombiana tenga una denominación de origen. ¿Con qué fin? Con el fin de que se proteja, digamos, que no se pueda vender cualquier esmeralda como si fuera una esmeralda colombiana, inclusive esmeraldas sintéticas, porque lo que uno ve es que muchas veces cuando va a comprar esmeraldas sintéticas, las venden como si fuera color Colombia o como Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, pues la denominación de origen lo que busca es un poco proteger ese aspecto cultural y ese aspecto de procedencia de la piedra. Entonces, dejando de lado un poco lo que es el tema legal, hablemos del tema científico, que es del que nos ocupamos nosotros. Nosotros conocemos cómo es el tema legal un poco, pero pues nosotros, nuestra expertise o nuestra área de experiencia es la parte técnica. Lo primero
primero que vamos a hablar es de firma geoquímica. ¿Qué es una firma geoquímica? Es lo que se usa para referirse a la marca, una evidencia que tienen las piedras, en este caso las esmeraldas, que nos da información sobre cuáles fueron esas condiciones químicas o moleculares que se quedaron dentro de las esmeraldas. Hagan de cuenta, en lugar de decir firma, lo podríamos decir como una huella. ¿Cuál es la huella digital o cuál es la huella que diferencia a unas piedras de otras? Cuando hablamos de proveniencia, lo que estamos hablando es cómo vinculamos, cómo relacionamos esa firma geoquímica, esa huella geoquímica, con la roca que está alrededor, o sea, con esa roca hospedante, le decimos nosotros, o le dicen los geólogos. Y finalmente, cuando se habla de origen, o cuando nosotros en CDTEC hablamos de origen, no estamos hablando del espacio geográfico del que vienen, sino lo que estamos hablando es de las condiciones de formación. Diferentes esmeraldas en diferentes localidades se formaron de diferentes formas. Las condiciones de presión y temperatura que se necesitaron para que se cristalizaran las esmeraldas pues son diferentes, y eso hace que esos ambientes sean diferentes. Los elementos que quedan atrapados y que nos ayudan a distinguir unas de otras también son diferentes. El origen no importa mucho en otros en otras piedras, por ejemplo los diamantes. Los diamantes más o menos se forman entre 170 y 200 kilómetros bajo la superficie, en el manto. En el manto pues no hay manera, y ese manto pues se está moviendo todo el tiempo, y no hay manera de diferenciar ni establecer un sitio puntual. Entonces pues no se puede, nunca se ha podido establecer el origen de un diamante, mientras que las piedras de color, esmeraldas, zafiros y todas las otras, corindones. Esperemos, porque creo que se le cayó la... Sí, se le cayó la llamada. Creo que se le cayó la llamada. Esperen 2 segundos y ya lo volvemos a entrar. Un segundo, por favor. Hola. Hola, sí, ya me di cuenta que se cayó. Sí. Ok, dale. Chao. Ya él va a entrar de nuevo. Denos unos segunditos para que podamos retomar la conferencia. Disculpen por este inconveniente técnico. Listo, ahora sí parece que otra vez. Hola, ya, ahí te estamos viendo tu nombre. Ya te voy a dar acceso para que puedas poner la pantalla. Listo. Listo, voy a detener la cámara a ver si es problema de la red. Ok. Listo. Dale. Listo, entonces aquí. ¿Ya le di permiso? Pero no lo veo. Aquí. Aquí y aquí. Listo. ¿Listo? Ya estamos viendo tu pantalla y quedamos en la parte de origen. Ah, ok, origen. Pero ya me escucharon lo que dije de origen, o no escucharon lo que dije de origen. Como en la mitad quedamos. Ok. Listo. Entonces Perfecto. vamos a ver si retomamos desde acá. Ok. Claro que sí, gracias. Listo, perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de origen, básicamente estamos hablando de las condiciones de formación. Hay, en piedras de color se puede establecer diferencias, porque las piedras de color se forman en la corteza,
mientras que los diamantes no se puede establecer porque los diamantes, su proceso de formación es en el manto muchísimo más profundo, de 170 a 240 kilómetros bajo la superficie, entonces pues es difícil de determinar. Mientras que en las esmeraldas y cualquier otra piedra de color, pues el origen es relativamente no fácil, pero es mucho más fácil porque se forman en la corteza y hay diferentes procesos de formación, diferentes presiones y temperaturas que dejan evidencias de diferentes formas que nos permiten de cierta manera evidenciar y saber de dónde es una piedra. Ahora, una cosa que tienen que tener bastante claro es que una cosa es un certificado de origen que es muy diferente a un reporte gemológico. Un laboratorio gemológico siempre emite reportes gemológicos. Ningún laboratorio en el mundo emite certificados, porque los certificados, como primero les decía, es un tema legal el término, y segundo, da fe de una condición que no va a cambiar. En las esmeraldas y en las piedras de color hay cosas que pueden cambiar desde el momento que ustedes sacan la piedra hasta el momento que la venden. Entonces nosotros hacemos es una fotografía. Tomamos una foto de cómo está la piedra en ese momento y eso lo dejamos consignado en un documento que lo llamamos reporte gemológico. Entonces, ustedes que son joyeros y que están en la labor y en contacto permanente con el consumidor final, sí es muy importante que ustedes tengan muy clara esa diferencia y que no le digan al reporte certificado, porque pues el certificado es otra cosa, esto es un reporte, esto es una foto y esto lo tienen que tener bastante claro. ¿Por qué importa? Digamos, ¿para qué hacer origen? Como decía Jesús, y esto también pues quiero retomarlo en la charla de Jesús, las esmeraldas colombianas, si bien por volumen son las más bonitas, no quiere decir eso que sean las únicas esmeraldas finas. Como yo les conté ayer, hay esmeraldas muy lindas ahí en muchas partes. Nosotros tenemos una tradición, porque de todos los depósitos somos los únicos antiguos que seguimos extrayendo esmeraldas y vendiéndolas en el comercio. Las minas de Egipto y las minas de Australia están agotadas. Las únicas antiguas esmeraldas son las esmeraldas colombianas y nos hemos quedado con esa tradición y con esa historia, con ese nombre. Pero no solamente le pasa a las esmeraldas colombianas, en otras piedras también pasa. Si ustedes tienen, por ejemplo, un rubí de Burma, Myanmar o Mogok, que es la misma área geográfica con diferentes nombres, pues tiene un valor, el comercio, el mercado la aprecia más. Si ustedes tienen un zafiro azul de Cachemir, también. Si tienen una turmalina paraíba, también. Y si ustedes tienen una esmeralda colombiana, también, porque esas localidades, pues en ese tipo de piedras, tiene una mayor tradición que el resto. Paraíbas no solamente hay en Brasil, paraíbas también hay en África, y rubíes hay en muchísimas partes, corindones hay en muchísimas partes, inclusive Colombia. Pero pues si nosotros extraemos esos rubíes, el precio en el mercado no va a ser el mismo que un rubí de Burma o un zafiro de Cachemir. Entonces, pues eso tiene una implicación y tiene una implicación comercial. Una diferencia, una piedra que tenga las mismas características, que sea una esmeralda colombiana comparada con una esmeralda de similares características de cualquier otro depósito, de cualquier otro origen, proveniencia, pues puede costar hasta un 30% más. Entonces nosotros tenemos ese plus que pues no tenemos que aferrarnos a él y tenemos que empezar a hacer esfuerzos para mejorar el producto y mejorar las condiciones de venta, porque la tradición de una u otra manera se va acabando. Nosotros tenemos que encontrar factores de competitividad que sean diferenciales, no solamente por el producto, sino la tradición que nosotros tenemos, el conocimiento que estamos generando y otras cosas que le den al mercado una seguridad, una confianza en nuestro producto. No solamente basarnos en la tradición histórica. Para los que no son colombianos y para los que no conocen mucho de esmeraldas, este es el departamento de Boyacá donde se produce la mayor cantidad de esmeraldas. Hay otros departamentos que también son productores, pero pues las minas principalmente están en el departamento de Boyacá, que es el área que ven ustedes de naranja. Los círculos que ustedes ven en color verde son los dos cinturones, las dos áreas de producción. Y en la mitad pasa una cordillera que es la cordillera oriental. Hacia el occidente están las famosas minas de Muso, digamos que es la más representativa, pero hay otras, está Coscuez, está Maripí, está La Pita, Cunas y muchas otras. Y al lado oriental está Chivor, Gachalá, Ubalá y otras tantas, que la más representativa es Chivor. Como veíamos ayer, hasta 1962 que empieza a producir Brasil en masa,
las únicas esmeraldas que eran disponibles eran las colombianas y después de 1962 pues eran dos fuentes, Colombia y Brasil. Entonces la gente, la primera máquina que usó o la primera herramienta que usó fue la espectroscopía que tenía disponible y es los ojos. Con los ojos la gente podía distinguir o podía más o menos dar una idea de dónde venía una esmeralda. Si veían que la esmeralda era de una tonalidad verde-amarilla, se asumía que esa esmeralda muy probablemente venía de las minas de Muso, mientras que si la tonalidad era un verde azuloso, se asumía que el origen era Chivor. Ahora, cuando se veía que el verde era un verde más amarillo, una tonalidad más grisácea, con un alto grado de certeza y de certidumbre, la gente podía decir que esa esmeralda venía de Brasil. Entonces esas primeras aproximaciones eran bastante acertadas porque, como les decía, habían pocas minas, habían pocas fuentes de esmeraldas y pues era muy fácil distinguirlas por color. Hoy en día esa situación ha cambiado bastante. En Colombia hay muchísimos títulos y muchísimas áreas donde se están empezando a extraer y explotar, y lo mismo alrededor del mundo hay demasiadas fuentes. Entonces el color dejó de ser una cosa característica de Colombia y empezó a, pues, a ser una herramienta que dejó de usarse para guiar la diferenciación y para lograr hacer una diferenciación acertada sobre el origen de las piedras. En 1900 más o menos 60, Edward Gubelin, el gemólogo famoso, empezó a estudiar las inclusiones, que son esos vestigios que dejan esos procesos de formación, esos vestigios internos que dejan esos procesos de formación. Entonces, con un microscopio, él empezó a diferenciar y a buscar diferencias entre unas esmeraldas y otras, y se dio cuenta que habían esas inclusiones, esos vestigios que son como lunares o cicatrices, nosotros les decimos inclusiones, y esas inclusiones tienen unas características muy particulares. En ese momento, 1960, 1970, pues las únicas esmeraldas que tenían este tipo de vestigios, como que ustedes están viendo en el círculo rojo, eran las colombianas. Hoy en día, como les venía también diciendo y les decía ayer también en la charla de historia, pues hay muchísimas fuentes y en esas fuentes hemos encontrado que también esos vestigios principales iniciales también se encuentran. Entonces ya no podemos diferenciarlas por color y también se hace más difícil diferenciarlas por las inclusiones o esas evidencias de los procesos de formación. Gracias a este señor, Isaac Newton, pues hemos tenido avances en diferentes ciencias, principalmente en la física. Y uno de los avances más importantes es en la óptica. Él se dio cuenta que la luz blanca, cuando pasaba por un prisma, se descomponía en todos los colores del arco iris. Y a eso le dijo espectro, el espectro de colores, porque es como un fantasma, es algo que nuestros ojos a simple vista no pueden ver. Y como nuestros ojos no lo pueden ver, pues él lo bautizó con espectro. Lo que nosotros podemos ver es espectro si lo descomponemos, digamos, si lo agrandamos, y ven esa imagen de la derecha, donde están las ondas, las ondas electromagnéticas, pues lo que nosotros vamos a ver, lo que nuestros ojos pueden ver, es nada más la línea negra. Todo lo otro, todas las ondas que están ahí, nuestros ojos no la pueden ver, porque no están en la capacidad de procesar esa información. Hay animales que ven mucho más que nosotros en ciertas áreas y pues ellos ven diferentes cosas que nosotros porque sus organismos están capacitados para ver ciertas ondas que nosotros no. Ahora, como nosotros no podemos verlo todo, pues gracias a la física y a la química y a los adelantos en ingeniería, pues hemos desarrollado equipos que nos permiten ver muchísimo más que lo que podríamos ver a simple vista. Entonces nuestro campo de visión en cierto modo se aumentó. Con los equipos que tenemos podemos ver desde los rayos X hasta el espectro infrarrojo. Y lo que vemos es esa línea negra que está ahí pintada. Eso es lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. Sin embargo, nosotros esas ondas que podemos ver gracias a los equipos no se ven igual o no las percibimos igual que cuando estamos viendo lo que estamos viendo en nuestra vida diaria. No vemos carros, no vemos casas, no vemos libros, vemos son siluetas, imágenes, espectros. Y esos espectros son interpretados por nuestros químicos, nuestros geólogos, que a través de muchos años de investigación y estudiando mucho este tema de la espectroscopía, pues pueden entender esa silueta. Ahora, imagínense ustedes para que lo pongamos todos en contexto,
vemos esta silueta. Si yo les digo qué es eso, yo creo que casi la mayoría podría decir con un alto grado de certidumbre que es un ser humano. Lo mismo pasa cuando vemos un espectro. Ahora, si nosotros cogemos y vemos la imagen de la izquierda, podemos decir que la derecha es un ser humano y que la izquierda es un grupo de animales. Y con un alto grado de certidumbre podríamos definir que la parte superior, el animal más grande es un perro, mientras que muy probablemente abajo en la parte, en la silueta más clara es un ratón. Sin embargo, nosotros no podemos definir características, no podemos saber si por ejemplo, ese ser humano es un asiático, es un hombre negro, es un hombre blanco. No podemos saber su nombre, el color de sus ojos, el color de su pelo. Esos detalles pues escapan tanto a nuestra percepción como a la percepción de los geólogos y a los químicos y a los físicos. Lo que nosotros vemos son esas siluetas, pero estudiando esas siluetas y las relaciones que hay entre diferentes áreas de esas siluetas, pues podemos nosotros decir con alto grado de certidumbre, esto es esto o esto es lo otro. Nosotros para estudiar, digamos, para armar, digamos, y para saber de dónde viene esa piedra, pues usamos diferentes tipos de equipos. Aquí tenemos 4 de los 4 vamos a hablar. Y con esos 4 equipos, cada uno de esos equipos para el tema específico de origen, pues nos dan un pedazo de la información. Con cada pedazo de la información lo que nosotros vamos a hacer es armar un rompecabezas. Entonces cogemos una piedra y esa piedra la pasamos por diferentes equipos y esos equipos nos van a dar una visión muy pequeña sobre una parte de un pedazo de información que al final la tenemos que integrar para saber de dónde viene. Entonces les voy a explicar a grandes rasgos, ojo que aquí no quiero darles una charla muy pesada de química ni de física, y la ciencia que está detrás de todo esto pues es muy compleja. Yo estoy haciendo una sobresimplificación de lo que se hace y cómo se hace, pero es para fines pedagógicos, que ustedes entiendan qué es lo que nosotros hacemos. Y entonces, pues no sé, quiero que ustedes se lleven una idea de más o menos cómo se hace, pero no, pues exactamente me tomaría años, al menos 5 años de formación, que es lo que le toma a un químico formarse. Vamos a arrancar con el primero, un infrarrojo. Este equipo infrarrojo, pues como su nombre le indica, nos permite ver la parte infrarroja, todo lo que está por debajo del rojo. Y lo que vemos con este equipo cuando estamos hablando de origen, porque este equipo nos sirve para muchas cosas, pero cuando estamos hablando de origen, lo que hacemos es mirar dentro la estructura que está dentro de la esmeralda. Cuando ustedes ven una esmeralda por fuera, se ve una cosa uniforme, se ve un sólido, pero ese sólido pues está compuesto por muchos canales hexagonales, muchos canales, y esos canales se llenan de moléculas de agua. Esa agua nosotros le decimos agua tipo 1 y tipo 2 dependiendo cómo esté orientada, pero lo importante que ustedes tienen que entender es que en esos canales se llenan de agua. Y esa agua, la cantidad y la orientación de esas aguas nos permite diferenciar hasta cierto punto una esmeralda de otra. Sin embargo, como les decía, ese equipo nos brinda muchísima información. Como en este caso, en este texto, hay muchísimas letras, muchísima información, pero de esa información solamente vamos a coger unos pedazos que son para el tema de origen, son coherentes para nosotros. Y lo que hacemos es lo que les decía, miramos dentro de ese canal con ese equipo, y ese equipo lo que nos va a determinar es la cantidad de agua y las orientaciones. Ahora el siguiente equipo, este equipo se llama un ultravioleta visible. Lo que mira es coge una parte del espectro que nosotros vemos de la luz visible y otra parte del ultravioleta y una pequeñísima parte del infrarrojo. Y lo que hace es que mira los elementos que le dan color a las esmeraldas. Como decía Jesús esta mañana, lo que le da el color a una esmeralda son 3 elementos: cromo, vanadio y hierro. Entonces, cuando nosotros tenemos una muestra y tenemos el conocimiento exacto de dónde viene esa muestra, pues cogemos esa muestra y la vamos separando, la vamos moviendo en un triángulo, en un mapa de los 3 elementos. Entonces, cuando ponemos, por ejemplo, la primera que está cerca al vanadio, lo que quiere decir es que esa esmeralda es muy rica en vanadio y tiene poco hierro y poco cromo. Cuando la ponemos cerca al cromo, quiere decir que tiene mucho cromo, menos vanadio y menos hierro. Y cuando la ponemos cerca al hierro, cuando se pone cerca al hierro es porque tiene mucho hierro, poco vanadio y poco cromo. No quiere decir que exista ausencia, que no haya cromo cuando la ponemos cerca al cromo, que no hay hierro, que no hay vanadio. Lo que quiere decir es que las cantidades de los otros elementos son pocas. En esmeraldas colombianas, como en todas las otras, hay hierro. Sí existe el hierro, lo que pasa es que las cantidades son muy pocas.
nosotros, ¿cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues nosotros cada vez que vamos a una salida de campo, cada vez que visitamos una mina, recogemos una muestra. Y esas muestras las vamos clasificando, porque no pueden ser muestras que nos digan o que compramos en el mercado, porque pues no nos da un origen cierto, no nos da una proveniencia exacta. Entonces, cada vez que ustedes ven un punto de esos, cada punto de esos corresponde a una muestra que hemos tomado de una mina en particular. Por ejemplo, supongamos que esta es la mina de Muso. Cada puntico que está ahí puesto quiere decir una muestra que tenemos, que fuimos hasta la mina, la recolectamos y la analizamos y la ponemos ahí. Después hacemos eso mismo con otras esmeraldas de otros sitios y de otros países también. Como ustedes veían ayer en la historia, la charla y la historia, nosotros hacemos viajes a otras partes y recolectamos también esmeraldas de otras partes para poder comparar esas esmeraldas de unos sitios y de otros. Y las vamos mapeando. Y eso nos permite, digamos, saber y agrupar las esmeraldas de unos sitios con respecto a otros. Sin embargo, pues hay minas que tienen esos datos muy dispersos y como ustedes se pueden ver, se meten en los cuadritos de otros. O sea, hasta cierto punto nosotros podemos separar unas esmeraldas porque tienen unos agrupamientos bastante cercanos, pero hay en otros casos en los que no. Como les decía, vamos recogiendo pedazos de información. Entonces, cuando vemos una esmeralda que se agrupa muy bien en un sitio, pues ya sabemos más o menos esa esmeralda si es colombiana, si no es colombiana, si viene de las minas de la región occidental o de la región oriental, pero con esto no podemos concluir, con un solo análisis no podemos concluir que esta mina viene de un lado o de otro. Tenemos que seguir armando ese rompecabezas. Como les decía, y quiero que quede en el ambiente, es que nosotros estamos cogiendo pedazos de información y los estamos uniendo. O sea, no se puede llegar a la conclusión con un solo análisis, sino que tenemos que pasar por muchos análisis y por todos los análisis antes de emitir un concepto. El siguiente equipo que tenemos es este, y como les decía en el caso del infrarrojo, pues ese es un equipo Raman, pero se puede usar en diferentes configuraciones para tener diferentes resultados. Y básicamente lo que hacemos con el Raman es que ponemos, con el Raman, pero no en la configuración Raman, sino en la configuración de fotoluminiscencia que se llama el experimento, lo que hacemos es que tenemos láseres de diferentes longitudes de onda, de diferentes energías. Entonces esos láser, el equipo envía un láser, un rayo láser a la piedra absorbe una parte y emite otra, se estrella y sale en... Lo que entra es diferente a lo que sale. Mejor dicho, básicamente para que ustedes entiendan, para no hacerlo difícil. Y como lo que entra es difícil es lo que sabe, el equipo ya sabe qué fue lo que envió y después compara con qué fue lo que recibió y esa diferencia es lo que nos permite interpretar y hacer unas gráficas y saber, digamos, qué configuración tiene esa esmeralda. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de láser. Cada láser que usamos, pues tiene un costo bastante alto. Cada láser puede costar entre 20 y 30 millones de pesos. Pero cada láser nos da un pedazo de la información. Nos está mostrando un pedacito de la foto más pequeño que el que tenemos ahí en la parte inferior derecha. Porque pues cada uno de esos hace un recorrido diferente y tiene como les decía, una energía diferente. ¿Y qué es una energía diferente? Los láser, esa partícula que se está moviendo, esa onda, esa luz que se está moviendo, se mueven ondas. Cuando estamos hablando de 532, 473 o 405, lo que estamos hablando es qué tan larga es esa onda, qué tan largo, si estuviéramos caminando, qué tan largo es el paso. Entonces, entre más corto es el paso, es más energía. Y como ustedes se pueden ver, pues nosotros realmente lo percibimos así. Si yo les pudiera mostrar el láser, si les mostrara el equipo, lo que veríamos es exactamente eso. Veríamos un rayito verde, un rayito azul o un rayito morado, porque eso es lo que nuestros ojos perciben. En ese rango nosotros sí podemos ver, ese es el campo visible y esas longitudes corresponden a esos colores. Por último, tenemos este equipo que es un equipo de fluorescencia de rayos X, que como su nombre lo indica, pues funciona con rayos X. Y este equipo, a diferencia de los otros, lo que nos hace es contabilizar la cantidad de elementos que tiene una muestra. Qué pena que aquí moví. Ok, como ustedes recordarán, o si los que no saben, les cuento, la esmeralda es un aluminosilicato, como decía esta mañana Jesús.
Eso quiere decir que tiene ciertos elementos. Tiene el berilio, tiene el aluminio, tiene el silicio y tiene el oxígeno. Arriba pueden ver la fórmula. Tiene más o menos, por cada átomo, cada molécula está compuesta de tres, o cada celda está compuesta de 3 átomos de berilio, 2 de aluminio, 6 de silicio y 18 de oxígeno. Y este equipo lo que nos va a hacer es contar, si cogiéramos un pedazo de esa esmeralda, contar cuántos átomos de aluminio tiene, silicio, oxígeno, etc. En este caso en particular, este equipo no nos mide el berilio, que es el más importante para el caso de las esmeraldas, porque nosotros necesitamos usar una fuente de rayos X que no altere las condiciones de la esmeralda. Como necesita que no se altere, pues la energía es baja y no nos permite medir el berilio. Con otros equipos se hace, pero pues en este caso las configuraciones, las esmeraldas en general tienen esta fórmula y el berilio no nos interesa mucho. Pero para que nos imaginemos cómo funciona y lo pongamos en contexto, si tuviésemos 100 personas, pues veríamos que de esas 100, 13 son berilios, 18 son aluminios y casi que el resto son silicios, excepto una. Esa una persona que nos va a quedar ahí sin colorear, ahí están nuestros elementos que le dan color, los cromóforos, que como ya lo dijimos son 3 elementos: cromo, vanadio y hierro. Entonces esos 3 elementos le están dando el color. Imagínense que tenemos un vaso de agua. Entonces, si ese vaso de agua le ponemos unas pequeñísimas cantidades, en este caso es una sal de cromo, pues esa agua que estaba transparente se va a colorear y no necesitamos muchísima cantidad para que se vea una saturación de color bastante interesante. Lo mismo pasa en las esmeraldas. Entre el 50 y el 60% son esos elementos cromóforos, es decir, esos elementos que le van a dar color a las esmeraldas. El resto son cualquier otra cosa, cualquier otros elementos, como cuáles, como tierras raras, como el escandio, como el cloro, como otras moléculas. Y esas moléculas pues nos van a ayudar a identificar y a diferenciar unas esmeraldas de otras, porque como les decía, la configuración es diferente. Yo no sé si ustedes han cocinado, han hecho el experimento de cocinar en la costa o cocinar aquí en Bogotá. Las temperaturas del agua hierve a diferentes, digamos, temperaturas, porque estamos a diferentes presiones. Lo mismo pasa con las esmeraldas. Cuando hay diferencias de presión, pues van a necesitarse diferentes tiempos y diferentes condiciones, y eso nos genera resultados diferentes. Y eso es lo que vamos a mirar en la configuración de una esmeralda. Me paso acá. Entonces, al final del día, ¿qué hacemos? Cogemos todos esos pedazos de información que nos han dado esos equipos y la armamos, y ahí ya tenemos una imagen relativamente clara de qué es una esmeralda y de qué es y de dónde viene, digamos. Eso nos sirve para muchas cosas, pero en este caso en particular, como estamos hablando de origen, esta nos va a decir a dónde está. Lo que sí tenemos que tener cuidado es, cuando queremos saber una información sobre una piedra, es a dónde vamos, que no nos pase lo que le pasa a esta señora que está buscando un doctor porque tiene una emergencia médica, pero consigue el doctor es en informática. Entonces nosotros, si queremos tener un reporte gemológico, tenemos que cerciorarnos de quién es el que está emitiendo ese reporte. Es como si nosotros queremos llevar en nuestro carro a un taller, pues busquemos que ese taller sea un taller de confianza y que tenga las herramientas, porque como les decía, hace unos años usted con un solo microscopio pues tenía la capacidad de determinar el origen. Hoy en día eso es imposible, de determinar el origen y la fuente. Usted necesita muchos equipos y mucho conocimiento para generarlo. Alrededor del mundo pues hay varios centros y varias partes donde se puede hacer. En Latinoamérica tenemos solamente una, que es Colombia. Colombia es el único centro que tiene los equipos especializados para hacer ese tipo de análisis en procesos de formación. Sin embargo, alrededor del mundo pues está Estados Unidos, está África, en Europa hay muchos, en Asia hay varios. Hay alrededor de unos 20, 30 laboratorios que tienen los equipos. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque, como les decía, tener la tecnología necesaria para hacer esos análisis es demasiado costoso. Y lo que cuesta hacer un reporte pues no se compadece con los gastos, a menos que usted tenga un volumen bastante alto. No nos puede pasar lo del Mago de Oz. Es muy importante correr la cortina y mirar qué está detrás, pero no dejarnos
sorprender o no quedarnos con lo que está escrito en un papel, porque el papel aguanta todo. Entonces uno a veces ve documentos que tienen palabras muy exóticas, pero que tienen errores conceptuales en lo que están diciendo. Primero y segundo, pues tenemos que mirar quién está detrás de ese reporte. No es solamente tener un documento, es quién lo emite, con qué herramientas se está emitiendo ese reporte, cuánta gente está involucrada en el proceso de la elaboración de ese reporte y qué es lo que está diciendo. Por eso nosotros tenemos que empezar a entender y a comprender qué es lo que dice un reporte gemológico, cómo lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Este es un caso, les voy a contar un caso que nos pasó hace aproximadamente un año con relación a los reportes y al origen y a todo esto, es que muchas veces la gente, por ahorrarse o porque no tienen o porque no saben, emiten esto que le dicen un certificado de autenticidad y ponen un poco de cosas ahí. Nos llegó un ciudadano chino a hacer un reporte gemológico. Le entregaron esto cuando él hizo una compra de una piedra, de una esmeralda, y yo no sé cómo se enteró que existía el CDTEC. Lo único cierto es que él viene al CDTEC y le emitimos un reporte gemológico, y el reporte gemológico pues no tenía las condiciones, digamos, los resultados que nosotros le dimos no son los mismos que él obtuvo de este pedazo de papel que pues que no decía nada. Este ciudadano chino viene a hacernos la consulta y nos dice, bueno, ¿qué hago? Yo le dije, pues no hay nada que hacer, sino que usted se acerque a la persona que le vendió esa piedra y pues haga el reclamo. El señor se acercó a nosotros a los 2 días y nos contó que le devolvieron efectivamente la plata. Pues era un negocio que le han cobrado 20 millones de pesos, se los devolvieron en efectivo, pero el problema no es ese. El problema es que él me decía, mire, en China nos están diciendo que nosotros no deberíamos comprar esmeraldas en Colombia, porque en Colombia nos engañan, nos dicen mentiras, nos tumban. Entonces, digamos, cuando uno escribe lo que no es y no es claro con el consumidor, no le dice qué es lo que está o no sabe qué decirle o le dice mal por hacer una venta, no solamente está dañando la reputación del joyero, porque esta persona no solamente perdió la confianza en esa persona que le vendió esa piedra, está perdiendo la confianza en toda una industria y en todo un país, porque ahí digamos, el nivel de responsabilidad no se lo van a adjudicar solamente al joyero. Aquí los que quedamos mal fuimos todos, y los ciudadanos chinos y de ciertas partes están diciendo no queremos comprar en Colombia, porque allá en Colombia cada vez que compramos nos venden caro y nos venden lo que no es. Entonces, obviamente pues aquí no les voy a mostrar quién fue la persona, porque pues esto es un certificado real y no quiero perjudicar a nadie. Pero sí quiero dejarlos con 2 reflexiones antes de terminar, y es una: ¿usted compraría unos frenos de segunda mano y se iría, por ejemplo, Bogotá-Cartagena? Yo creería que no. ¿Pondría su salud en manos de un brujo? También pensaría que no. Ahora, un reporte gemológico es una herramienta en ese proceso de comercialización. Y ustedes, cuando tienen un reporte gemológico, cuando están haciendo una venta a un consumidor, pues es su nombre y su reputación lo que están poniendo en juego. ¿Vale la pena el riesgo? Y no solamente eso, sino que pues todos nosotros en la industria hacemos parte, somos una red en la que todos unos dependemos de otros, como igual que una telaraña. Nosotros necesitamos del consumidor, necesitamos del minero, necesitamos del laboratorio, necesitamos del joyero. Sin esas partes que están interactuando en red, pues no podemos hacer nada. Si nos falta una, si uno está fallando, pues toda la industria va a fallar. En ese orden de ideas, esa interacción tiene que ser una interacción en la que todos busquemos el progreso. Somos interdependientes. Nosotros nos debemos a la industria y la industria se debe a todos. Y en la medida que todos hacemos las cosas bien, pues vamos generando una industria con más competitividad a nivel internacional. Esa, digamos, es la reflexión que quería dejarles. Como les dije antes, no quiero profundizar mucho a explicar la ciencia aquí detrás, pero bienvenidas todas las preguntas, y espero que haya sido de su agrado este ratico, esta charla sobre origen. Estas son nuestras redes sociales, como las que teníamos ayer, y muchísimas gracias a Mugri Colombia. Y las preguntas, pues fue cortica para que me hagan todas las preguntas que quieran.
Pues no, Luis Gabriel, muchísimas gracias de verdad por toda la información. Hay una cantidad de cosas nuevas que uno no conoce acerca de todo este tema de que están alrededor de las esmeraldas. Pues voy a darle la palabra a Piedad para que ella te pueda hacer las preguntas que hay. Y si alguien quiere hacerlas, recuerden que pueden utilizar el chat o la herramienta de QIA para que puedan hablar. Bueno, entonces, Piedad, si quieres, puedes iniciar tú las preguntas. Listo, Adriana. Muchas gracias. Espérame un segundo. A ver si puedes quitar la... Espérate, me salgo de la otra. ¿Ya? Sí, señora, ahí te estamos viendo. Espérame un segundo, por favor. Bueno, hay una pregunta acá que es de Ana María Sierra de Moda Elan. Muchas gracias por esta interesante charla. Gabriel, al cerrar la charla, ¿sería tan amable de resumir el nombre de cada equipo y el de la prueba correspondiente? Ok, sí, los equipos son el fluorescencia de rayos X, que lo que hace es cuantificar, medir la proporción de elementos. Tenemos el ultravioleta visible, que lo que nos hace es mostrar la cantidad, qué elementos cromóforos, cuáles son los que le dan color, están en las piedras. Está el Raman, pero configurado en el experimento de fotoluminiscencia, que lo que nos hace es medir la respuesta de unos estímulos, de unos rayos láser. Y tenemos el FTIR, que es el infrarrojo. O sea, es el, ¿cómo es el nombre? El infrarrojo por transformada de Fourier, que es la FT. Que lo que hace es básicamente emitir un rayo, emite un rayo, un estímulo infrarrojo que pasa a través de la piedra y pues genera hace lo mismo que, imaginémonos una malla de una cancha de fútbol y cogemos un poco de barro. Esto casi siempre pasa así, casi en todos esos experimentos de espectroscopia funciona un poquito similar, variando ciertas cosas, pero imagínense que ustedes tienen una cancha de fútbol y cogen un poco de barro, lo lanzan contra la cancha de fútbol y uno puede medir, tiene una sábana blanca y atraviesa, ese barro va a atravesar, una parte de ese barro atraviesa esa cancha, pero otra parte se va a quedar atrapada en la malla. Y lo que nosotros sabemos es, medimos cuánto barro tenemos, básicamente en la mano, cuando lo lanzamos medimos cuánto quedó y miramos qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó, y esa imagen que nos queda, pues nos permite interpretar qué es o sea, cómo está configurada la malla, si está configurada en rombitos, en cuadrados, en círculos, más o menos funciona así, no es exactamente así, pero imagínense que así es como funciona para simplificar. Listo, Gabriel. Mira, aquí hay muchos agradecimientos. También tenemos otra pregunta que dice, ¿hay inclusiones que son únicas de Colombia? Solo hay una que es inclusión, solo hay una, digamos, una, y esa sí es única, que se llama parisita. Cuando hay un mineral que se llama parisita, cuando vemos ese mineral en las esmeraldas de Colombia, esas sí son únicas. Hasta ahora, hasta el 2020, del 2021, sábado 13 de marzo, 12 del día, solamente se han visto en esmeraldas colombianas. Sin embargo, es extrañísimo encontrarse una parisita dentro de una esmeralda. Pero cuando uno ve que es una parisita dentro de una esmeralda, pues ahí sí sabe que es colombiana. Sin embargo, pues podría pasar que en el futuro encontráramos esmeraldas de otros orígenes con parisitas, pero pues hasta ahora esa sí es exclusivamente de Colombia, de resto no hay algo que sea exclusivo de Colombia. Ok, Gabriel. En el comercio, ojo, si la tiene una por ahí, me pasa una. Les voy a mostrar aquí que está el geólogo, que nosotros tenemos una, les voy a mostrar cómo es. En el comercio, en la zona minera le dicen usualmente pira, ya les muestro cómo es una, si tienen por ahí una. Ya les muestro un momentito. Claro. Mientras tanto voy respondiendo otras, mientras que me llega la muestra ya les voy respondiendo. Listo, mira. Aquí dice, muchas gracias por ser tan claro y enfático con la diferencia entre emitir un certificado y un reporte gemológico.
Dentro de ese proceso de educación al consumidor, por ejemplo, ¿qué recomienda usted para emitir un documento al cliente garantizando la legitimidad de una piedra? ¿Podría llamarle a ese documento garantía para no usar la palabra certificado? ¿O qué términos recomendaría? Sí, yo pensaría que una garantía sería mejor siempre y cuando lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que ustedes tengan certeza de qué es lo que están comprando. Digamos, usualmente el joyero no tiene mucho conocimiento y le venden cosas que ellos no tienen muy claras. Entonces usan términos que no son los adecuados, sobre todo cuando están hablando de tratamientos. Entonces, en tratamiento sí tienen que ser bastante claros y conocer muy bien. Ese es un tema que sí que hay que estudiar, hay que pegarle un poquito de estudio por una razón. La razón es que en Colombia no pasa mucho, pero en Estados Unidos, cuando ustedes venden a joyas a Estados Unidos, sí hay una reglamentación. Hay una cosa que se llama la Federal Trade Commission, que es la Federación de Comercio Federal. Y ahí dice que cuando ustedes comercian, hacen un negocio con Estados Unidos, un cliente en Estados Unidos, deben decir claramente qué sustancia es la que tiene la piedra cuando la están embelleciendo. Entonces, en ese orden de ideas, sí, es muy importante que ustedes sepan para que puedan emitir un documento o una garantía, que sea una garantía. Listo, Gabriel. Aquí hay otra pregunta. Gracias, Gabriel. ¿En qué momento se hacen esos exámenes? ¿Son empresas particulares quienes lo hacen? ¿Y cuál es el costo? Bueno, ok. Aquí, no sé si alcanzan a ver, les voy a mostrar aquí una parisita, no sé si es muy pequeñita, pero la parisita, la que les decía que es una inclusión típica de las esmeraldas colombianas, es este mineral que está acá, que es como cafecito. Entonces, usualmente cuando la ven dentro de las esmeraldas se ven como botellitas cafés o transparentes. Eso sí es típico y exclusivo de Colombia, es lo único. Y ahora sí les sigo respondiendo a la pregunta, qué pena. Te la repito, Gabriel. ¿En qué momento se hacen esos exámenes? ¿Son empresas particulares quienes lo hacen? ¿Y cuál es el costo? Bueno, los reportes gemológicos, digamos, para saber origen, desafortunadamente o afortunadamente la única parte donde se puede hacer en Colombia es CDT, que tiene, como les decía, los equipos. Eso depende, el costo depende de el tamaño y la calidad de la piedra. Si es una piedra que es muy baja, hay reportes desde 50.000 pesos hasta, si una piedra es, si se acuerdan de la charla de ayer en la que hablamos de la Rockefeller, que costaba 1.100 millones de pesos por quilate, una piedra de esas, un reporte en Colombia, puede costar alrededor de 1 millón de pesos por quilate. Si ustedes van afuera, el precio sí es significativamente superior. Listo, Gabriel. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿por qué cree usted que no establecen claramente los valores para clasificar con precisión la calidad, las calidades y los valores de la esmeralda, así como existe con el diamante? Bueno, porque es que pasan varias cosas. Lo primero es que cuando estamos hablando de claridad, que es en esmeraldas, no sé, como decía esta mañana Jesús, si estamos conectados en la misma charla con la de Jesús, él hablaba de que las esmeraldas en general son muy incluidas, o sea, tienen muchos vestigios de formación. En los diamantes no pasa lo mismo. Entonces, en los diamantes lo que se juzga es qué tan puras son, en esmeraldas no. Lo que juzgamos en esmeraldas es qué tanto tratamiento, si ustedes se acuerdan de la charla de ayer, el 98, 97, 99% de las esmeraldas son sometidas a procesos de mejoramiento de la claridad, rellenando fisuras. Entonces, una de las grandes confusiones que hay es que cuando nosotros hablamos de claridad en esmeraldas, lo que juzgamos es qué tanto han sido mejoradas o si no han sido mejoradas. Cuando estamos hablando de diamantes, en diamantes estamos hablando qué tan limpias son. Cuando un diamante es tratado, pues ya no se gradúa qué tan limpio es. Lo que pasa es que como en los diamantes casi no se usan tratamientos, o no es tan común, pues uno nunca ve
diamantes que no tengan graduación de claridad, que es una diferenciación bien importante entre el diamante y la esmeralda. Eso es por un lado una cosa. Lo segundo es que los factores de valor para la esmeralda son mucho más complejos y generar acuerdos, por ejemplo, en el tema de color, lo que decía esta mañana Jesús, pues es mucho más difícil. La percepción del color es diferente en diferentes latitudes. O sea, nosotros vemos el verde, lo percibimos de una manera, pero si ustedes tienen la oportunidad de viajar y llevarse esa esmeralda a otra parte, más al norte, ese tono de verde que estamos viendo en Colombia, pues va a ser un poco o ligeramente diferente en otra parte. Por esa razón, graduar eso es difícil. Y tercero, porque nuestra función, digamos, es describir qué es lo que tiene la piedra y cómo está. No es decir si la piedra es de buena calidad o de mala calidad. Ese trabajo, digamos, es trabajo comercial y darle valor a las piedras, pues es un trabajo que tienen que hacer los joyeros, es el trabajo de enamorar, de contarle al consumidor, mire, esta piedra tiene este valor por esto, por estas características, porque es más bonita, porque pues como notarios, pues nosotros no nos queremos meter en cuanto, digamos, qué tan buena calidad es un trabajo que realmente tienen que hacer ustedes a través del conocimiento de cómo ustedes enamoran al consumidor. Listo, Gabriel, muchas gracias. Tengo dos preguntitas más que serían las últimas, donde me preguntan cómo sería un buen certificado para entregarle al cliente. Bueno, pues eso depende de qué tanto ustedes de qué tanto ustedes saben y qué tanto han educado al consumidor. Lo que pasa es que muchísimas veces o no se tiene el conocimiento o el conocimiento no es lo suficientemente amplio para explicar. Entonces, si ustedes ponen algo en un reporte o en un documento que le van a entregar al cliente, pero no saben muy bien o no lo tienen claro, pues ese es un error estratégico que puede minar la confianza que tiene el comprador en ustedes, porque hace unos años, hace 10, 20 años, la información era muy restringida. Hoy en día es muy fácil encontrar información en muchísimas partes y los consumidores antes de hacer una compra pues están entrando y mirando, investigando y hay mucha información que no es clara en las redes. Y si ustedes replican una información que no es clara y le dan una información que es errónea al comprador, pues ese comprador lo que se va a llevar es una imagen de que la persona que le está haciendo la venta no tiene un conocimiento muy profundo o que lo está tratando de engañar. Entonces yo personalmente, si no tengo mucho conocimiento, no estoy muy seguro, pues yo lo que haría sería cerciorarme con un reporte gemológico que es emitido por un laboratorio. Debido a tu respuesta, Gabriel, mira que aquí en el chat hay otra pregunta, pero yo creo que ya se la respondiste. Tengo una esmeralda en mi taller, pero no la he montado aún. ¿Cómo podría venderla dando una descripción sin que sea un certificado, ya que no cuento con la instrumentación necesaria? Bueno, lo primero es que esté seguro que sea una esmeralda, porque hoy en día, como yo les conté ayer, las esmeraldas sintéticas vienen produciéndose comercialmente desde 1930. Y en los últimos años hemos visto una mejora sustancial en las técnicas de producción de esmeraldas sintéticas. En ese orden de ideas, cada vez vemos con mayor preocupación que los señores que hacen piedras sintéticas las hacen muy, muy parecidas a la esmeralda colombiana. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, si no tienen los instrumentos, va a ser muy complicado saber, y no existen los instrumentos o el conocimiento, muy complicado saber el nivel de mejora en la claridad. Entonces, es muy usual, pues muy usual, no, lo que les contaba, el 98 o 99% de las esmeraldas han sido modificadas en su claridad usando diferentes sustancias. Y esa relación, digamos, que tanto ha sido modificada, tiene un impacto en el precio. Entonces, si usted no tiene el conocimiento o no tiene las herramientas, pues estaría dando una información errada, una información, o le faltaría suministrar la información importante al consumidor, al comprador. Yo lo que diría es, primero cerciorarse si sí es una esmeralda.
Segundo, que sea una esmeralda colombiana, porque como les decía, esmeraldas hay en muchísimas partes y en Colombia nos llegan muchas veces esmeraldas de Brasil, nos llegan esmeraldas de Zambia, pues porque la gente aquí compra esmeraldas, como está en Colombia, piensan que todas las esmeraldas que compramos acá vienen de Colombia y no es así. Hay muchísimas esmeraldas que nosotros hemos comprado en las minas de Brasil. Por eso cuando nosotros hacemos trabajo de investigación, vamos hasta las minas y nos cercioramos de que las esmeraldas sean sacadas de los sitios de donde nos dicen, porque como les contaba, también las configuraciones son diferentes. Digamos, esos procesos de formación son diferentes en Brasil que en Colombia, y esos vestigios que nos dan los equipos, esa información que nos dan los equipos nos dice, mire, las condiciones de esta esmeralda que ya nos viene tallada, que eso es lo otro, nosotros cuando vemos las esmeraldas ya están procesadas y se pierde muchísima información. Si nosotros tuviésemos la piedra en bruto, pues es muchísimo más fácil, porque la información que nos da la piedra más la información que tiene la roca en la cual está hospedada, la roca que viene, en la que ella se formó, pues nos da una idea muchísimo más clara. A nosotros nos llegan las piedras ya talladas, entonces por esa razón tenemos que hacer todos esos equipos, recolectar toda esa información para poder decir, esta piedra es muchísimo más probable que sea de Colombia a que sea de Brasil. Y aquí también quiero hacer claridad en una cosa, perdóneme que me extienda un poco, y es que nosotros somos como una prueba de paternidad. Cuando uno no sabe si el hijo es de uno, si el hijo es de uno o no es de uno, uno va a hacerse una prueba de ADN, pero el resultado no le dice usted es el papá. Lo que le dice es que hay una probabilidad del 98 o 99 punto algo por ciento de que usted sea el padre. Pues porque la ciencia no puede emitir juicios de valor sin tener toda la información. Aquí hacemos lo mismo. Toda la información de investigación que nosotros recogemos nos lleva a deducir o a inferir que una piedra es más probable que sea de Colombia que de otra parte. Sin embargo, nosotros no podemos dar el 100% de certeza, pues porque seguimos en esos procesos, como decía el título de la presentación. Esto es un proceso que todos los días nos está llevando a conocer más, a investigar más, a usar otros equipos para tener cada día mayor certeza, mayor grado de certidumbre en cuanto a lo que nosotros estamos diciendo. Listo, Gabriel. Y la última pregunta que sería para usted, para su laboratorio, dice, si tengo una esmeralda sintética, ¿me la certificarían también en el CDT? Y Sí, te claro. agrego otra que también va para ustedes. ¿Dónde podemos encontrar los artículos que mencionó al principio, los que el señor Gabriel escribió? Yo para los artículos, yo les puedo compartir el link a Muri, se lo puedo compartir para que Muri lo difunda. No sé cómo ustedes se quedan o los podría, no sé si copiarlos por el chat. De pronto, si puedo hacer eso, lo podría por el chat. Cuando nosotros, obviamente, si tienen una esmeralda sintética o una esmeralda natural, lo que hacen ustedes es la traen al laboratorio, nosotros hacemos todo el análisis y si es sintética o si es natural, pues va a salir el resultado de si es sintética o es natural. Sin embargo, nosotros sabemos que hay gente de diferentes partes, nosotros estamos haciendo unas capacitaciones intensivas en diferentes ciudades y en diferentes países. Les estaremos avisando cuándo para que ustedes pues tengan la oportunidad de tener más herramientas, porque pues al final del día el conocimiento son herramientas para que ustedes puedan dar unos juicios al menos preliminares y tengan un mayor grado de certidumbre sobre lo que están diciendo y cómo lo están diciendo y por qué lo están diciendo. Bueno, en el chat algún miembro de mi equipo va a pegar los enlaces para que puedan tener acceso a los artículos. También alguien decía que si podías dejar de compartir la pantalla y les mostraba la piedra más, ok, que la sí. puedan ver más de cerca. Dame un segundo. Dejar de compartir. Listo. Listo. Espérate a ver si puedo bajar un poquito aquí la luz para que si me ven más, por acá, si me ven más claro. Ok. Gracias. Listo. Esta es la parisita. No sé si ahí la están viendo más claro. Sí, se ve muy bien. Ok. Ese mineral, si ustedes lo ven, es como una pirámide, como una botellita, le digo yo cuando les muestro. Cuando ven eso dentro de una esmeralda, ahí sí muy probablemente es colombiana. Digamos, es la única hasta el momento, como les digo, hasta el día de hoy, en este preciso momento, no hemos visto
inclusiones de este mineral en esmeraldas de otros orígenes. Eso sí es exclusivamente colombiano. Gracias, Gabriel, muy amable. Ya las otras preguntas son agradecimientos por la charla. La otra pregunta que tengo es para la monitora Adriana, que muchos están preguntando por el chat que si les pudieras dar una breve explicación de qué es MUBRI. Bueno, mira, MUBRI Internacional es una asociación de joyeros en donde nos unimos para estar tener networking, tener entrenamientos, tener muestras virtuales en compañía, poder participar de diferentes espacios en donde podamos compartir, porque siempre hemos pensado que si estamos juntos, si estamos unidos, va a ser mucho más fácil y más fuerte nuestra presencia en el mercado. Si ustedes quieren, entren a la página www.mubri.com, que es la página internacional de MUBRI Internacional, y allí van a encontrar todo el tema de nuestra misión, visión, entrenamientos y nuestros aliados, como por ejemplo en este caso el CDTECI y Luis Gabriel, en donde pueden ver toda la información que requieren para ver si quieren asociarse con nosotros y conocer un poco más acerca de MUBRI. Pues Luis Gabriel, muchísimas gracias por todo, la información como siempre única, una presentación hermosa que nos hace entender un poco más todos los procesos de la Esmeralda. Y pues quiero darles las gracias a todos. Muchas gracias, Piedad, por acompañarme en esta charla. Y los queremos invitar a la próxima charla que tendremos a las 2 de la tarde. Será con el profesor Manuel Hurtado y se va a llamar Consejos para comprar una esmeralda y no morir en el intento. Eso nos ha pasado varias veces a todos, entonces los esperamos. Vuelvo y te repito, Luis Gabriel, gracias por tu generosidad, tu tiempo y bueno, seguiremos pendientes. A las 2 de la tarde nos vemos. Listo, muchísimas gracias a todos, gracias por escucharme, suerte, que tengan una feliz tarde. Gracias, gracias a ti, gracias Piedad. Chao a todos.